Buenas noches, soy Dayana Isabela Zuluetera. En esta oportunidad le voy a narrar la obra Sin Destino de Imre Kertész. La obra comienza con un niño de 14 años llamado Georgi, el cual era descendiente judío, pero él junto a su familia no ejercían el judaísmo y no entendía el por qué había ese odio hacia ellos. Entonces él quería saber lo que pasaba. En ese entonces los nazis ya habían llegado a Hungría en 1944. Después de la guerra, los nazis empiezan a deportar a los judíos. Georgi tenía el pensamiento de que su papá lo iban a enviar a un campo de trabajo. Entonces realizan una pequeña despedida en el cual asisten todos sus familiares. La obra también nos narra que la familia de Georgi no se relacionaba con los judíos, ya que no ejercían el judaísmo. Luego a Georgi lo mandan a trabajar a una refinación, pero en el transcurso del camino detienen el camión donde iban todos los muchachos a trabajar, los deportan y los llevan a Auschwitz. En ese proceso suceden muchas cosas, pasan hambruna, pasan sed. Los de ese lugar les quitan su maleta diciéndoles que supuestamente se la devolverían, pero eran mentiras, y supuestamente solo irían a trabajar. Entonces Georgi, al creer que realmente iban a trabajar, estaba entusiasmado por trabajar con los alemanes. Pero al bajarse del tren se percata de unos hombres que iban vestidos con un traje a rayas, por lo cual él cree que eran prisioneros y los ve como que todos asombrados, ¿no? Entonces estos hombres le hablan en el idioma judío, diciéndole que cualquier cosa que le pregunten, que él por nada del mundo diga que tiene 14 años y que diga que tiene 16 años. Pero él no hablaba dicho idioma, pero sí logró comprender lo que ellos le decían, ¿no? Entonces cuando le van a entrevistar le preguntan su edad y se acuerda de lo que le habían dicho y menciona que tenía 16 años. Es ahí donde esa decisión salva su vida, ya que en Auschwitz, el cual quedaba en Polonia, era un campo de exterminio donde separaban a los niños menores de 14 años, a las mujeres y a las personas que estaban mal de salud, y los mataban porque decían que no servían y solo se quedaban con los jóvenes que podían trabajar forzosamente. Luego a Georgi lo derivan a un campo de concentración para que trabaje más, y el único que quería hacer era las cosas bien, para que vean los demás que los húngaros hacían las cosas bien, para dejar en alto Hungría, ¿no? A los hombres húngaros. Pero luego los demás se enteran que él había trabajado en una refinación y lo derivan a otro lugar para que el carbón lo convierta a diésel. Pero luego de eso él sale muy agotado, porque trabajaba más de lo que hacía en el campo de concentración. Mientras pasaba el tiempo se da cuenta que los demás judíos comían menos de lo que les daban, porque les daban poco, y sin embargo los judíos comían hasta la mitad o menos. Y él se preguntaba cómo podían sobrevivir ellos con esa alimentación. Aparte se sentía excluido porque Georgi no ejercía el judaísmo, no hablaba dicho idioma, no tenía sus costumbres de ellos. Luego nos narra de que ya no se reconocía, había bajado mucho de peso. Ya él se acordaba de cómo era cuando estaba en el tren, cuando recién lo estaban llevando, y se miraba a sí mismo y no se reconocía. Luego logra salir de Auschwitz. Fue cuestión de suerte por cómo logró salir vivo, ya que lo habían dejado junto a los cadáveres. Pero cuando recupera la libertad, lo único que quería era comer, ya que quería sopa. Y él menciona de que el día de ayer no tenía libertad, pero tenía sopa. Y lo que quería era comer. Luego llega a Hungría con su uniforme, ve todo con normalidad, sube a un tranvía donde el conductor quería que le pague, pero él le menciona de que no tenía dinero. Incluso menciona que al lado de él había una vieja con una actitud repugnante que volteaba la cara de manera aborrecida de él. Luego llega un periodista, quien le paga el tranvía, y reconoce que Georgi había estado en el campo de concentración. Entonces este periodista le empieza a hacer preguntas como por ejemplo, ¿es verdad de que allá matan a las personas? ¿Es verdad de que ya trabajan mucho? Y la única respuesta que Georgi daba
era naturalmente, sí, naturalmente. Entonces el periodista como se incomoda y le dice, pero ¿por qué tus respuestas siempre son naturalmente si eso no es algo natural? Y Jordi le responde que es por lo que en los campos de concentración es natural todo lo que se vive. Entonces regresa en busca de su familia Jordi, se relaciona con los demás y se da cuenta de que no lo entienden y que no podía hablar con ellos y que él iba a vivir todo eso toda la eternidad, ya que prácticamente era como que un trauma, por así decirlo, ¿no? Sintió odio por el mundo porque los dejaron solo. Además, él mencionaba de que a nadie les importó la desaparición de las miles de personas. Y bueno, ese es el resumen de la obra Sin Destino. Y muchas gracias. Espero les haya gustado.